se habla de que en estudios se ha demostrado de que un 30 a 50% de pacientes que son hipertensos tienen cierta carga genética, pero pues se ha demostrado de que hacerles un estudio genético a todo paciente hipertenso no es del todo práctico y solamente se limita para estudios para poder, digamos, formar parte de un ensayo clínico. Bien, dentro de la epidemiología es muy importante también saber la prevalencia de la enfermedad en el mundo y en nuestro país. Se dice, de acuerdo al último informe de la Sociedad Europea del año 2018, que fue su última actualización, que en el mundo existen aproximadamente 1.000 millones de personas que son hipertensas hasta el año 2015. Dentro de todo ese grupo, se dice de que un 30 a 40% de la población mundial son hipertensos, que es prácticamente como decir 1 de cada 3 pacientes son hipertensos. De esos pacientes hipertensos, un 60% de pacientes son mayores de 60 años. Entonces, ahí ya nos pone a pensar de que a mayor edad, mayor riesgo de que esta enfermedad aparezca. Y se estima de que, perdón, hasta el año 2025 va a haber un incremento de un 15 a un 20% de pacientes hipertensos, llegando aproximadamente a 1.500 mil millones de personas que van a ser hipertensas. Y dentro de esta guía también nos dice de que la presión arterial sistólica es una variable muy importante que nos va a indicar mortalidad. Presión arterial sistólica mayor a 140 va a indicar de que nos va a traducir de que una persona va a tener mayor riesgo de que pueda morir en comparación a una persona que tenga una presión arterial sistólica menor a este punto de corte. Ahora, el tema de la presión arterial sistólica también se asocia a otras enfermedades que son consecuencias de una hipertensión no controlada, como es la cardiopatía isquémica, ¿no? La cardiopatía isquémica está en la cabeza como principal complicación de un mal control de la presión arterial sistólica. Le sigue el ictus y ya sea hemorrágico o isquémico. Bien, ya sabemos, digamos, la prevalencia de esta enfermedad en el mundo, pero nos hacemos una pregunta. ¿Sabemos si es que Perú se comporta como el mundo? He ahí que pues salieron 2 estudios principales en Perú, que es el Tornasol 1 y el Tornasol 2, que se dieron prácticamente en el año 2005 y 2010 para 2011, el Tornasol 2. Y el diseño de este estudio, que fue observacional, mediante encuestas en todos los departamentos de nuestro país, se juntaron encuestadores con un tensiómetro y con un estetoscopio. Estos se ponían en las calles y de manera aleatoria escogían a la gente para poderle medir la presión, con una muestra de aproximadamente 2.000 a 3.000 por región. El resultado de estos registros de presiones arteriales de manera aleatoria, se dio pues que en el estudio Tornasol 1 se vio la prevalencia de 23% de la población era hipertensa. En el Tornasol 2, que fueron 5 años después, esta tasa se incrementó a un 27%. Entonces nos dice pues que en el tiempo sigue la misma pauta de la epidemiología mundial, que con el tiempo pues van a ir incrementándose las personas con el diagnóstico de hipertensión arterial. Otro punto importante a detallar es la edad. Conforme mayor edad tenga una persona, la prevalencia de hipertensión arterial también va a ser mayor. Otro punto importante como resultado del estudio Tornasol 1 y el Tornasol 2, aparte de la prevalencia, es el conocimiento de que si uno es hipertenso o no. Yo puedo ser hipertenso, lo puedo saber como no lo puedo saber. Puedo tener diagnóstico como no puedo tener diagnóstico. Se ha visto pues que en el estudio Tornasol 1 aproximadamente la mitad de los pacientes conocían su enfermedad y la otra mitad, con un poquito más, un 55%, ignoraban que eran hipertensos pero tenían presiones elevadas y por lo tanto no estaban siendo tratados. En el Tornasol 2 prácticamente se ha demostrado que ha habido un incremento de pacientes que conocían su enfermedad,
que eso nos hacía traducir que los esfuerzos del Ministerio de Salud en tratar de concientizar a las personas sobre las enfermedades cardiovasculares digamos, tenido cierto impacto, ya que ha hecho de que más personas sepan que son hipertensas. Y ha hecho, pues, que en comparación al grupo de personas que ignoraban que eran hipertensos, ha disminuido, gracias a, digamos, las estrategias de promoción de salud que vienen siendo dadas por el Ministerio de Salud. Ahora, en cuanto a las personas que conocían que eran hipertensas, muchas de ellas no eran tratadas, ya sea con tratamiento farmacológico o mediante el cambio de los estilos de vida. Se ve también que el resultado es muy similar, el porcentaje de hipertensos tratados en el tornasol 1 es muy similar al porcentaje de personas tratadas que en el tornasol 2. Y lo que sí se ve, digamos, una clara disminución es de un mayor uso de el tema farmacológico en lugar de los cambios de los estilos de vida. Entonces, ya nos conocemos, llevamos el mismo patrón epidemiológico que el mundo, pues, digamos, es menor, ya que en el mundo 1 de cada 3 pacientes es hipertenso y en el Perú 1 de 4 pacientes aproximadamente es hipertenso. Otro punto importante es el área geográfica en la cual nos encontramos. En cuanto a la principal clasificación que se utilizó en este estudio fue los pacientes que estaban en la costa, en la sierra y en la selva. El mayor grueso de pacientes hipertensos estaban en la costa. El que le sigue estaba en la selva y pues los que menor grado de hipertensión tenían eran los pacientes que estaban en la sierra, ¿no? Más adelante vamos a comentar un poco del impacto de la altitud en la incidencia de pacientes con hipertensión arterial. Se ha visto que no ha habido mucha comparación en cuanto al tornasol 1 y el tornasol 2, ¿no? Igual, más pacientes hipertensos en la costa, seguidos de pacientes en la selva y seguidos de pacientes en la sierra. ¿Esto por qué sería importante para nosotros? Que muchos de ustedes están en el SERUM, pues conocer la incidencia de esta enfermedad y que muchas veces no le damos la importancia de vida. Y pues que va a ser la primera causa de muerte cardiovascular en el mundo y en el Perú, si es que dejamos pasar tal vez a un paciente hipertenso o no lo diagnosticamos o no le tomamos la presión, ¿no? Bien, ya hemos hablado de la definición, ya hemos repasado un poco de la incidencia a nivel global y en nuestro país. Ahora es muy importante saber la clasificación de la hipertensión arterial. Como había mencionado al inicio de la ponencia, los europeos, en cuanto a sus guías, son más conservadores en comparación a las guías de la AJA. En este caso, pues le traigo la clasificación de hipertensión arterial de acuerdo a las guías de la AJA, ¿no? Ellos definen como hipertenso de grado 1 a un paciente que tiene presión arterial sistólica superior a 140 e inferior a 160. De grado 2, de 160 la sistólica hasta 180. Y grado 3, ya un paciente que tenga una presión arterial sistólica mayor a 180. Pero ¿qué pasa con el grupo de pacientes que supuestamente son normales? Los que tienen presión arterial sistólica menor a 140 y menor a 90. Pues estos grupos de pacientes han sido divididos en 3 estratos. Pacientes con presión normal, pero que sean óptimos, que sean normales y que sean pacientes con presión normal alta. A diferencia de la clasificación de la AJA, los pacientes ya son catalogados como hipertensos grado 1 a este grupo de pacientes, normal alta, que en la guía europea pues les ponen este nombre, ¿no? ¿Y por qué? Porque pues se ha visto que en estudios, en estos grupos de pacientes que tienen presión normal alta, o sea, entre 130 y 139 la sistólica y la diastólica entre 85 y 89, iniciarles tratamiento pues no ha disminuido, digamos, la mortalidad o la incidencia de enfermedades cardiovasculares en comparación a los pacientes que sí recibieron tratamiento. Obviamente hay algunos subgrupos, que más adelante lo voy a detallar, que sí se benefician de un inicio temprano de tratamiento antihipertensivo. Pero siempre tener en cuenta la presión arterial óptima menor a 120/80, la normal, la sistólica, de 120 hasta 130, y la normal alta, de 130 hasta 139. Otro punto importante es que en la guía
guía de la AJA, pues llaman a este grupo de pacientes con normal alta, los catalogan como prehipertensos, ¿no? Entonces, a veces llamarlos a un paciente si le encuentras que tiene una presión sistólica de 135 y le dices, tienes una presión alta, pero está normal. Y al otro le dices, eres prehipertenso. A veces importa mucho el término que se va a utilizar, porque el paciente que le dices que es prehipertenso se va a asustar, va a estar más alerta y seguramente se va a preocupar, porque le falta, digamos, un pelo para que pueda ser hipertenso. Pero si a un paciente le dices, tu presión está alta, pero está normal. Entonces, el término normal ya hace que ese paciente pues se vaya a descuidar y no se haga muy seguramente sus controles. Y a eso es lo que va más las guías de la AJA, ¿no? Bien, otro punto importante, aparte de la definición, de conocernos a nosotros mismos, nuestra incidencia y de la clasificación de hipertensión arterial, es que todo paciente, aparte de que tú le digas que es un paciente hipertenso de grado 1, de grado 2 o de grado 3, es muy importante estratificar a este tipo de pacientes. ¿Y qué significa estratificar? Disculpen, hay unos sonidos, todavía estoy en el hospital. Bueno, creo que ya pasó. Otro punto importante es estratificar a estos pacientes. ¿Qué significa estratificar? Que yo tengo que ubicar a mi paciente si es de bajo riesgo, de riesgo moderado, de riesgo alto o de muy alto riesgo, de acuerdo a una escala que tiene de nombre SCORE, que también es de la Sociedad Europea. Hay muchas escalas para estratificar a un paciente. También existen la escala ecuacional que utiliza la AJA. Otro score de estratificación es el score Framingham. Entonces existen muchos. Lo importante no es cuál utilizar, sino que debemos utilizar al menos uno. Y al utilizar un score de estratificación de riesgo a un paciente hipertenso, nos va a ayudar a decidir en qué grupo lo colocamos. ¿Es de bajo riesgo, riesgo moderado, riesgo alto o riesgo muy alto? ¿Y esto para qué nos podría servir? Justamente en el grupo de pacientes que son catalogados como hipertensos normales, pero alto normal, en estos tipos de pacientes nos va a ayudar mucho. Imaginemos que tenemos un paciente con presión arterial sistólica en 135 sobre 80, pero de acuerdo a esta estratificación me sale que tiene alto riesgo. A ese paciente voy a esperar darle tratamiento, digamos, recomendarle cambios de estilos de vida unos 3 a 6 meses para valorar luego si es que le doy fármacos o no. No, en este caso que voy a ser mucho más agresivo con estos grupos de pacientes que son catalogados como riesgo alto y riesgo muy alto. No les voy a detallar mucho estos criterios de estratificación porque es muy fácil. Actualmente las aplicaciones nos ayudan mucho y es fácil descargarlos y tenerlos en el celular cuando estamos frente a un paciente que es hipertenso. De inmediato tenemos que estratificarlo para poder valorar si es que va a recibir tratamiento o no, si es que tiene una presión limítrofe. Bien, tomemos el caso de que mi paciente vino, es hipertenso, ya lo he estratificado y me sale que es un riesgo moderado. Y mi idea, pues, no es que se va a quedar como riesgo moderado y en dudas, ¿no? Siempre tengo que optar por algunas variables más que evaluar para poder hacer una reclasificación. Es ahí que vienen los modificadores de factores de riesgo. En este caso, a la derecha podemos ver algunos modificadores de riesgo que tenemos que tener en cuenta ante todo paciente hipertenso, sobre todo si es que es riesgo intermedio y tenemos dudas, ¿no? Si es que va más para un riesgo alto o va más para un riesgo bajo. Por ejemplo, si es un paciente con presión 135 sobre 80, pero es obeso, en ese caso, ya es un paciente con alto riesgo por el criterio de modificadores de riesgo, entonces tengo que iniciar tratamiento. Un paciente con la misma presión 135 sobre 80, pero que es sedentario, tiene algún grado de inactividad física, no lo sé, algún grado de discapacidad, tengo que iniciar tratamiento en este paciente. O a un paciente que, bueno, tenga algún tipo de estrés psicosocial, que haga pues que no se desenvuelva como otras personas, también tengo que iniciar tratamiento. En pacientes que ya hayan tenido enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, un paciente que ya se haya infartado y tiene una presión en 135 sobre 80, ya tengo que iniciar tratamiento, porque ya es un paciente que ha tenido un evento cardiovascular, entonces ya es un paciente de por sí de alto riesgo.
Pacientes también mencionan en la guía que tengan algún grado de, bueno, que estén prácticamente con el VIH. Estos pacientes también desarrollan cierto grado de disfunción endotelial, por lo tanto, predispone, por los mismos fármacos que toman también, a que un paciente pueda desarrollar hipertensión arterial. Y la presencia de infección por VIH y pacientes que tengan presión limítrofe de 135/80 también deben iniciar tratamiento para la presión arterial. Las arritmias, que en este caso la fibrilación auricular, es la arritmia más frecuente en pacientes con hipertensión arterial, deben iniciar tratamiento sí o sí. Pacientes que tengan hipertrofia del ventrículo izquierdo, como sabemos, la hipertensión arterial pues hace de que se incremente la postcarga del ventrículo izquierdo y por ende haga un remodelado del ventrículo izquierdo haciendo de que esa es hipertrofia, ¿no? También tengo que iniciar. ¿Y cómo puedo darme cuenta de que un paciente tenga hipertrofia del ventrículo izquierdo? Pues, bueno, en atención primaria de salud creo que va a ser un poco difícil, ¿no? Al menos que tengan un electrocardiograma, que podrían observarse algunos signos de hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? Pero bueno, eso ya seguramente va a ser tema de otra conversación. Los pacientes que son renales, que tengan insuficiencia renal, también debemos de ser más agresivos en el tratamiento de la hipertensión arterial. Y pacientes que tengan síndrome de apnea del sueño, estos también, ya que en las noches estos pacientes van a elevar más la presión arterial, que pues de por sí va a elevar su riesgo de presentar algún evento cardiovascular. Si bien es cierto, digamos, el score que se utiliza en la sociedad europea se ha desarrollado con pacientes de su propia población y nos preguntamos si es que podemos extrapolar ese score a nuestra población, a menos América del Sur o en Perú. Pues sí, se ha desarrollado un factor de corrección para poder utilizar la escala score en pacientes que no sean netamente de Europa, ¿no? En este caso, si son del sur de Asia, del Caribe, etcétera. Pero acá viene lo más importante, si son de América del Sur. Pacientes que son de América del Sur, en este caso de Perú, y ustedes aplican la escala SCORE, debemos siempre de utilizar un factor de corrección, o sea, multiplicar el resultado por 0.7 y ahí recién estratificar al paciente, ya que si estratificamos al paciente con el score original de la Sociedad Europea, pues muchas veces podremos sobreestimar su riesgo. Bien, ya hemos hablado de la definición, ya conocemos nuestra realidad, cómo es la clasificación, y ahora creo que es uno de los puntos más importantes y que ustedes sí o sí lo van a ver en el primer nivel de atención, que es cómo medir la presión arterial. Una presión arterial pues no se diagnostica con una sola toma. Viene un paciente a consulta, le tomo la presión y está en 150/90. Hipertensión arterial, le doy fármacos. ¿Es correcto eso? Pues es un manejo que en realidad no es correcto. Debemos de seguir muchos pasos para tomar la presión arterial. Como primero de ellos es que el paciente no tenga que estar hablando, no tenga que estar conversando, ya que se ha visto en estudios de que un paciente que esté hablando y tú le tomes la presión antes de que esté hablando y después, se ha visto de que ha habido un incremento de la presión arterial sistólica en 17, y eso es bastante, ya que si un paciente de base tenía 135 la sistólica y empezó a hablar y tú le tomas la presión, se va a elevar, de acuerdo a los estudios, hasta 150 y le vas a decir que es hipertenso. No. Entonces, siempre tener cuidado al momento de toma de la presión arterial, que el paciente pues esté quieto, esté callado, ¿no? Que tenga que estar sentado, poner el brazo en una superficie que esté prácticamente a la altura del corazón, ¿no? Colocar el manguito, el brazalete, perdón, en el brazo, no ajustar demasiado ni tampoco tenerlo muy holgado. Para eso debemos utilizar el tamaño adecuado del manguito, ¿no? Siempre deben estar los pies apoyados en la superficie del piso, no deben estar cruzados los pies, verificar mucho eso. También algunas recomendaciones nos dicen de que deberían de tener la vejiga vacía, ya que pues si un paciente está con las ganas imperiosas de ir al servicio higiénico, pues también su sistema adrenérgico va a hacer una descarga y la presión se va a elevar de manera reactiva y podrías por ahí conseguir una toma inadecuada de la presión arterial. Y
Obviamente tiene que estar la espalda bien apoyada sobre el respaldar, ya que si no está apoyada, pues va siempre a generar un poco de tensión a nivel muscular y eso podría hacer que se eleve la presión arterial. Entonces, siempre tener este orden, no hay que olvidarnos. El paciente debe estar sentado cómodamente, tranquilo, al menos 5 minutos. Pasa tu paciente, lo haces sentar, esperas unos 5 minutos, tal vez lo vas distrayendo con algunas preguntas dentro de la anamnesis y ahí le tomas la presión. Deben registrarse la presión de ambos brazos, no hay que olvidarnos. Y si es que hay, digamos, diferencia entre un brazo y el otro, de más de 10 milímetros de mercurio, debemos de hacer una tercera toma. Y siempre la presión final que debemos de considerar es la presión promedio de las dos, ¿no? O de las que hayas tomado, ¿no? Si es que has encontrado una diferencial de más de 10 milímetros de mercurio entre el brazo derecho y el brazo izquierdo. Tener muy en cuenta de que las arritmias pueden estar presentes. En este caso, en un paciente hipertenso es muy frecuente encontrar la fibrilación auricular. Entonces, si es que un paciente tiene fibrilación auricular, conocemos por la clínica que tiene un pulso deficitario. Este pulso deficitario hace pues de que la presión no sea la misma de latido a latido. Y siempre hay que hacer tomas seguidas y sacar promedios, aproximadamente 5, para poder sacar una presión real, ¿no? Presión arterial real y no una tal vez que nos subestime o que nos sobreestime. Bueno, en cuanto a cuestiones técnicas del manguito, nos menciona la guía pues que debe de tener un ancho de 12 a 13 centímetros con 35 centímetros de largo, ¿no? Las mismas recomendaciones. Muy importante. En los estudios para poder decir si un paciente es hipertenso o no y que se va a beneficiar de un tratamiento farmacológico, se han hecho utilizando el tensiómetro manual y el estetoscopio. No se hicieron utilizando, digamos, los dispositivos automáticos de toma de la presión, ya sean de muñeca o tipo brazaletes, ¿no? Entonces, en este caso, siempre, si es que se puede, y es preferible hacer la toma de la presión utilizando un estetoscopio y tu esfingomanómetro, ¿no? Y para que te guíes, pues están tus ruidos de Korokov, ¿no? Que ya lo conocemos, ¿no? Tenemos que utilizar básicamente el primer ruido y el quinto ruido, ¿no? Para poder hallar la presión arterial sistólica y la diastólica. Cuestiones que ya son básicamente que conocemos, pero siempre es bueno recordar. En cuanto al diagnóstico, pues aparte de la toma de presión que uno puede hacer en consulta médica, también hay otras estrategias para poder determinar si un paciente es hipertenso o no. Dentro de ellas tal vez han escuchado hablar del automonitoreo de la presión arterial y del monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Ahora voy a explicar un poco más del automonitoreo de la presión arterial porque es lo que más vamos a tener a la mano en médicos serumistas que estén en primer nivel de atención, ya que pues un mapa, que es un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que es un dispositivo como vemos acá, que toma de manera automática la presión, está conectado al brazalete por un espacio de 24 horas, se programa para que el equipo tome la presión de cada 15 a 30 minutos, durante el día y cuando el paciente está dormido. Así se sacan promedios y determinan si un paciente es hipertenso o no. En cuanto al AMPA, que es lo más importante, que es el automonitoreo de la presión arterial, es cuando un paciente se monitoriza a sí mismo. Se toma la presión en la mañana, en la noche, por un espacio de 5 a 7 días, y que es tan igual que un mapa o la toma de la presión de un médico en consulta, ¿no? ¿Y cómo definimos si un paciente es hipertenso o no? Utilizando estas tres tipos de estrategia. Toma de presión en consulta, el mapa y el AMPA. Bueno, en consulta definimos hipertensión cuando es mayor a 140/90. Ya les he explicado, ¿no? Más que un número es el por qué. Porque yo le voy a iniciar tratamiento y su riesgo de presentar una enfermedad cardiovascular va a disminuir. Por eso es hipertenso. En consulta es más de 140/90, pero haciendo varias tomas, no a la primera,
porque como sabemos existe la hipertensión arterial de bata blanca y la hipertensión arterial enmascarada. La de bata blanca es pues cuando un paciente presenta presiones mayores a 140/90 en consulta, pero se va a su casa y se toma las presiones y está normal. Entonces, esto básicamente se da en pacientes que tienen temor, miedo, cuando están en algún área de salud, y es porque tienen mayor descarga adrenérgica. Y esta mayor descarga adrenérgica pues hace de que su simpático se active y por ende se eleve la presión arterial. Pero ¿qué pasa con la hipertensión arterial enmascarada? Estos pacientes son al revés. En consulta los encuentras con una presión aceptable, pero en casa hacen hipertensión. Dormidos hacen hipertensión. Entonces es importante descartar estas dos entidades. Por eso, una sola toma de presión en un solo día no cataloga o no define a un paciente como hipertenso. Hay que tener en cuenta eso. Pero ¿qué pasa si utilizo el monitoreo ambulatorio de presión arterial? El automonitoreo en sí, o el promedio de las presiones tomadas en casa mañana y noche por espacio de 5 o 7 días. En este caso, el punto de corte va a disminuir un poquito, porque se ha visto en las guías y en los estudios que los pacientes que se toman en casa mañana y noche por espacio de 5 o 7 días, pues van a tener menores presiones. En este caso, digo que una persona es hipertensa utilizando el método de Lampa cuando la presión arterial sistólica es mayor a 135 y la presión arterial diastólica es mayor a 80. El mapa no les voy a mencionar mucho y tampoco es necesario que lo sepan porque, bueno, eso ya es de especialidad. Acá solo quiero que se lleven dos cosas, ¿no? Presión en la consulta y mayor a 140/90, obviamente que no sea en una sola toma, y presión utilizando el método de Lampa, que es un método barato, un método accesible y pues que el médico lo puede instaurar en todos sus pacientes que tengan sospecha de hipertensión arterial. En cuanto a las ventajas, bueno, ya les he mencionado del AMPA y algunas desventajas podría ser pues que es una presión que es estática, no es dinámica como el mapa y que solamente registra dos tomas, ¿no? La de la mañana y de la noche. Y digamos que no se puede registrar la presión cuando el paciente está dormido, ¿no? Bien, este es un cuadrito sacado de la guía del año 2018 de la Sociedad Europea de Cardiología. De la guía de práctica clínica de hipertensión arterial, donde nos recomienda cómo debe ser nuestro manejo ante un paciente que tenga una presión arterial óptima, que tenga una presión arterial normal, que sea hipertenso. Si es que viene mi paciente, le tomo su presión, es un paciente varón de 40 años, 20 sobre y no más. Eso ya nunca no. Que se haga al menos una presión arterial óptima. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen presión normal? Les está rangos de diastólica de 120 a 29 y la diastólica de 80 a 85. En estos pacientes, recomendarles de que las tomas de presión no sean cada 5 años, sino ya cada... Y en los pacientes que alta diastólica en 130, 139 y una diastólica en 85, la toma de presión y la fecha. Me trae ese registro de 5 y 7 días a consulta de aquí a una semana y vamos a ver, vamos a evaluar, vamos a sacar promedios y determinar si es que se trata en realidad de una probable hipertensión de bata blanca, una enmascarada o posiblemente sea normotenso, ¿no? Y en estos tipos de pacientes que tengan presiones limítrofes, la recomendación sería que al año siguiente tiene que volverse a medir la presión. Pero ¿qué pasa con los pacientes que ya son catalogados como hipertensos? Que tengan presión de 140/90, o sea, a los que ya les has hecho el estudio y has confirmado que sean hipertensos.
pues en estos pacientes siempre se les tiene que hacer su medida de presiones en cada consulta, que debes de citarlos al menos cada 3 meses si es que son controlados, o cada mes si es que todavía son pacientes no controlados. Una buena opción para estos pacientes es también siempre recomendarles el AMPA, porque es la única manera en que el paciente se puede autocontrolar y saber la efectividad del tratamiento con los antihipertensivos. Ahora, existe un grupo de pacientes en las cuales tú sí o sí, así sea su primera consulta, tú le vas a decir que es hipertenso y que debe de iniciar tratamiento y que incluso es de muy alto riesgo. Ese es el grupo de los pacientes con hipertensión grado 3. Si te viene a consulta un paciente con presión arterial de 190/100, ese paciente ya es hipertenso. Ese paciente ya no debemos de perder el tiempo pensando que es una HTA de bata blanca, ¿no? No, ese paciente de cajón es un paciente hipertenso de alto riesgo y de grado 3. Debes de iniciar tratamiento al menos con 3 antihipertensivos, que posteriormente vamos a explicar cómo se inician antihipertensivos. Ya hicimos, digamos, nuestro diagnóstico, paciente hipertenso, y lo que sigue es siempre preguntar al paciente sus antecedentes, sus factores de riesgo que pueda tener. Si el paciente tal vez tiene antecedentes familiares de hipertensión, de enfermedad cerebrovascular, ya sea isquémica o hemorrágica, de enfermedad renal en sus hijos, tal vez en sus hermanos, en sus papás, siempre registrar en la historia clínica. El hábito tabáquico es un principal factor de riesgo cardiovascular. El tema de la ingesta de sal, si es un paciente que consume alcohol o no. El sedentarismo es un punto importante que siempre debemos tener en cuenta. Y bueno, en cuanto a la población masculina, también no es necesario preguntar, pero muchos de ellos acuden a consulta por disfunción eréctil y al final terminan siendo hipertensos y mal controlados, de muy alto riesgo. Entonces, a veces también se presenta de esta manera, o los pacientes a consulta vienen por otra cosa a verte y terminan siendo, pues, hipertensos. Alteraciones del sueño también. Pacientes que roncan mucho, que tienen apnea del sueño, estos pacientes pueden presentar hipertensión en las noches, ¿no? Y en cuanto a mujeres, pues las pacientes que hayan tenido antecedentes de preeclampsias o algún trastorno hipertensivo gestacional. Como antecedente también siempre registrar en la historia clínica, ¿no? Antiguamente se hablaba de lo que es el daño de órgano blanco. Para la actualización de la guía del 2018, pues ese término ya se ha retirado y lo que se recomienda es que debemos de utilizar el término de daño de órgano inducido por hipertensión, ¿no? Entonces, ese es el término que debemos de utilizar actualmente. Siempre ver, ¿no? Ante la sospecha de hipertensión arterial, otros signos clínicos que nos podría hacer sospechar de un daño inducido por hipertensión arterial, como por ejemplo el cerebro, el corazón, los riñones, las arterias periféricas, pueden dañarse por una hipertensión arterial crónica no diagnosticada. Pacientes que presenten cefalea, síncope, que presenten tinnitus, que tengan cierto grado de demencia, sobre todo los ancianos, y muchos le dicen que ya los catalogan con un deterioro cognitivo propio del anciano, pero en realidad pueden ser hipertensos no diagnosticados. Si sospechamos de algún grado de afectación del corazón por la hipertensión, el paciente puede presentarse con dolor de pecho, cansancio, disnea, arritmias, la fibrilación auricular, ¿no? Y es por eso que es muy importante cuando ustedes también tomen la presión arterial, palpen el pulso también. Un pulso normal tiene que ser pues rítmico, ¿no? Pero si encuentran un pulso que es arrítmico, que no se corresponde mediante la auscultación del corazón, que se le llama un pulso deficitario, eso es muy sugerente de una fibrilación auricular. Y ante un paciente hipertenso, pues ya tienes el diagnóstico, ¿no? Muchos olvidamos de eso, solo tomamos la presión, pero no le tocamos el pulso y terminan siendo fibriladores, ¿no? Y ya pues ese es otro factor de riesgo y es un tema diferente a tratar. Si sospechamos de afectación o un daño orgánico inducido por hipertensión arterial renal, pues el paciente puede presentar incluso infecciones de tracto urinario, hematuria, nicturia, ¿no? Que pueden ser signos clínicos que pueden tener pacientes también. Afectación periférica, no están exentas de daño, ¿no? La claudicación intermitente, que es una de las principales formas de consulta también en pacientes con hipertensión arterial. Y
ya había mencionado de los antecedentes personales y familiares. Acá, otro tema muy importante es la hipertensión arterial secundaria, porque todo lo que hemos hablado es lo más frecuente, ¿no? La hipertensión arterial esencial, primaria, de etiología multifactorial, ¿no? Pero también existe una hipertensión arterial secundaria, que es la única que tiene cura, ya que la primaria no tiene cura, solamente la controlamos para evitar la aparición de algún evento cardiovascular, pero la secundaria es la única que tiene cura. ¿Cómo se cura? Pues solucionando el tema, el secundarismo, ¿no? Por ejemplo, una estenosis de las arterias renales, solucionamos este tema y el paciente incluso puede volver a ser normotenso, ¿no? Pacientes que sean muy jóvenes y que debuten con hipertensión arterial a partir de grado 2 o grado 3, por ejemplo, menores de 40 años, un joven de 30, 40 años que venga con una presión arterial sistólica en 160 sobre 100, en ese grupo de pacientes pues tengo que sospechar, ¿no? En una hipertensión arterial secundaria y no pensar en una esencial. Pacientes que tengan antecedentes de enfermedad renal, de tracto urinario, siempre pensar en secundarismo también. Pacientes que tal vez tengan mucha sudoración, cefalea, ansiedad, pensar también en feocromocitoma, ¿no? Y algo muy importante que también se ve en el serum. En el serum llevamos lo que también es el tema de planificación familiar. Un montón de gente que utiliza anticonceptivos orales, mujeres. Entonces, en este caso también ver si es una paciente mujer que está utilizando anticonceptivos, me viene joven, 40, 45 años, me viene con hipertensión arterial, presión arterial sistólica 160 sobre 100, pensar siempre en secundarismo. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta estas indicaciones. En cuanto a la exploración física, pues siempre en lo posible hacer el cálculo del IMC, siempre medir la circunferencia de la cintura, signos tal vez de daño orgánico, ¿no? Como ya les había mencionado, siempre hacer la palpación del pulso, el momento que estamos haciendo la toma de la presión arterial, palpación de las arterias periféricas para ver la intensidad del pulso, ¿no? En este caso podemos palpar la arteria pedia, ¿no? Que nos podría ayudar también a hacer algún diagnóstico de enfermedad arterial periférica. Y hacer el comparativo de la presión en ambos brazos. Muchos tomamos la presión solo en un brazo, en el derecho o en el izquierdo. Siempre es bueno tomar en los dos, ya que podríamos encontrarnos ante un paciente con una coartación de aorta, ¿no? Que podría haber disminución de la presión en el brazo izquierdo y hacer una diferencial de más de 10, ¿no? Entonces siempre el examen clínico es lo que nos va a guiar y nuestra sospecha clínica. Bien, ya había hablado del daño orgánico inducido por hipertensión arterial, que pueden comprometer muchísimos órganos, en este caso, por ejemplo, el mismo miocardio. Como ya había mencionado, la elevada postcarga puede hacer de que el músculo se haga un remodelado, músculo cardíaco, y se hipertrofie, ¿no? En cuanto a las carótidas, por la disminución de la tensión de cizallamiento se llama a la presión que puede haber en el endotelio. Entonces, cuando hay disminución de la presión en el endotelio, hay mayor depósito de placas ateromatosas. Entonces, el depósito de placa ateromatosa a nivel de las carótidas, ya sean la común, la interna, puede hacer de que el paciente me pueda presentar algún grado de TIA, de un evento cerebrovascular, ¿no? Es también un daño orgánico inducido por hipertensión arterial, el daño endotelial. Otro daño que puede haber son a nivel de los glomérulos, ¿no? La enfermedad renal crónica. El elevado incremento de presiones intraglomerulares pues va a hacer de que también haya una vasoconstricción reactiva a nivel de la arteriola eferente, haciendo pues que la presión se eleve más, ¿no? Por activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, hace de que haya una hipertrofia de los glomérulos, mayor migración de fibroblastos, y estos van a hacer de que secreten fibrina y haciendo de que pues se haga una fibrocalcificación de los glomérulos, haciendo de que se hagan más duros y sus presiones intraluminales se incrementen, haciendo pues que sea una cadena, pérdida de proteínas y seguir el tema de la enfermedad renal crónica. La retina tampoco está exenta de la hipertensión arterial, ¿no? Hay muchos signos clínicos, ¿sí? Que se pueden ver mediante el fondo de ojo. Eso digamos que es tema del oftalmólogo, ¿no? Que se pueden ver
diferentes tipos de exudados, hemorragias a nivel de la retina. Hay una clasificación, ¿no?, que también ellos manejan para poder ver el tema de la retinopatía inducida por hipertensión arterial. Entonces, ¿a qué pacientes yo envío al oftalmólogo para que pueda ser evaluado de algún problema de retinopatía hipertensiva? Básicamente a los pacientes que sean catalogados como hipertensos de grado 2 para arriba. A esos pacientes debemos enviarlos, sí o sí, de acuerdo a la recomendación de la guía, a un oftalmólogo para que pueda ser evaluado también. ¿Y qué exámenes? Digamos que ya tengo mi paciente hipertenso, lo he detectado en mi atención primaria de salud, y ¿qué estudios debo de seguir? ¿Cómo lo debo de estudiar? ¿Cómo debo de sospechar o descartar de que no me esté haciendo un daño orgánico inducido por hipertensión arterial? Mucho nos va a ayudar el solicitar exámenes de laboratorio, como por ejemplo, debemos de solicitar siempre una hemoglobina, ya que si es que tiene algún grado de compromiso renal y que es crónico, pues muchos de ellos se presentan con anemia, ¿no?, por el tema del déficit de la eritropoyetina. La glucosa también siempre es bueno medirla en ayunas, ¿no? Creo que en los centros de salud tienen sus Accu-Check, que pueden utilizarlo también para medirlos en ayunas y darnos cierta idea de que un paciente puede ser diabético aparte de hipertenso, que eso elevaría su riesgo cardiovascular, ¿no? Siempre medir el perfil lipídico, los triglicéridos, el potasio, el sodio, ¿no?, para pensar en cierto grado de hiperaldosteronismo secundario, ¿no? El ácido úrico es también un examen de laboratorio muy importante que se ha visto en diferentes estudios que personas, digamos, incluso en infarto agudo de miocardio, que personas que no eran hipertensas, no eran diabéticas, pero sí tenían elevado el ácido úrico. Entonces también es un indicador de pronóstico de enfermedad cardiovascular. La creatinina, obviamente, ¿no?, la tasa de filtración glomerular, que debemos de medirla siempre en un paciente con hipertensión arterial, el perfil hepático. Si es que tal vez no disponemos de un laboratorio, pero podemos ir avanzando con algunos de estos exámenes de laboratorio. En el primer nivel de atención también existen unas tiras reactivas para poder ver la presencia o no de proteínas en orina, ¿no?, que nos podría dar un indicio también en pensar en un daño orgánico inducido por hipertensión arterial. Y obviamente un electrocardiograma, ¿no?, que nos podría ayudar en pensar que un paciente hipertenso tenga cierto grado de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Bien, entonces ya tengo mi paciente que es hipertenso, lo estoy tratando, sé qué medicamentos está tomando, lo he estratificado, le he pedido sus exámenes y lo estoy viendo en consulta regular. Entonces, ¿qué criterios tiene que tener un paciente para yo a mi paciente que está controlado lo tenga que enviar a un especialista o a un centro de mayor capacidad resolutiva? En este caso, ante la sospecha de una hipertensión arterial secundaria, ahí sí o sí tengo que hacer mi referencia, ¿ok? Pacientes jóvenes, menores de 40 años con hipertensión que tengan grado 2, ¿no? Siempre descartar secundarismo. Estos tipos de pacientes también siempre referirlos, ¿no?, y no solo tratarlos. Pacientes que sean refractarios al tratamiento. ¿Y cómo se dice que un paciente sea refractario al tratamiento? Que esté tomando sus antihipertensivos que le corresponden de acuerdo a su grado de hipertensión y que a pesar de que esté tomando su medicamento y sea cumplido, su hipertensión no sea inferior a 140/90. Ese tipo de paciente es catalogado como hipertenso refractario y siempre debemos hacer una referencia para el área de cardiología. Para la evaluación del daño de órgano, también siempre es bueno hacer una referencia al servicio de cardiología, ¿no? Y obviamente la presencia o la aparición de una hipertensión repentina y que antes era normal de un paciente. Entonces, ahí también hacer siempre sí o sí una referencia, ya que podría estar cruzando incluso con una emergencia hipertensiva, ¿no?, que se cataloga como la elevación de la presión, no necesariamente tiene que haber un punto de corte, y la presencia aguda de un daño inducido por hipertensión arterial orgánico, ¿no? Y bueno, otras situaciones necesarias para evaluación por el especialista, ¿no? Como por ejemplo, es muy común encontrar pacientes pues con ACV isquémico o un TIA
que también cursan con hipertensión arterial, ¿no? En este caso, una emergencia hipertensiva, también sí o sí debemos de hacer la referencia, y no solo al cardiólogo, ¿no? Sino a una emergencia. Bien, entonces, ¿cómo iniciamos el tratamiento? Primero, antes de iniciar el tratamiento, debemos de hacernos la pregunta, ¿por qué tratar? O sea, ¿por qué a un paciente que tiene presión arterial en 145/100 debo darle antihipertensivo? ¿Por qué? Porque estudios han demostrado pues, que si yo a un paciente hipertenso le disminuyo la presión arterial sistólica menos de 10 o la diastólica menos de 5, voy a reducir sus complicaciones cardiovasculares en aproximadamente un 20%. Voy a reducir en un 15% que este paciente se muera por alguna enfermedad cardiovascular. Voy a reducir, y esto es importante, casi 1/3 sus probabilidades de que pueda tener un ictus. Que tenga un infarto voy a reducir un 20% y que tenga una insuficiencia cardíaca prácticamente un 40%. Voy a disminuir sus probabilidades de que tengan insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿por qué trato? Básicamente porque lo voy a mejorar su pronóstico de morbimortalidad en estos pacientes hipertensos. ¿Y cuándo debo iniciar tratamiento? Pues los pacientes que tengan presión arterial ya confirmada, ¿no? Mayor a 140/90, entre pacientes que tengan 18 años y 65 años. O que tengan, pero ¿qué pasa si es que mi paciente está entre 65 y 80 años? También debo iniciar tratamiento si es que tienen una presión de 140, mayor a 140/90 y que me toleren el tratamiento, porque estos pacientes ya son catalogados como adultos mayores. Y los pacientes ya ancianos, de acuerdo a esta guía, los llaman ancianos mayores a 80 años y adultos mayores mayor a 65 años. En los pacientes mayores de 80 años, solamente iniciar tratamiento si la presión arterial excede a 160/90. Ustedes se preguntarán, o sea, a un abuelito de 85 años que tenga una presión en 150/90, ¿no la voy a tratar? Pues no. ¿Por qué? Porque se ha visto que en estudios clínicos darles tratamiento a estos pacientes muchas veces es contraproducente, porque aparte de la polifarmacia, estos pacientes pueden sufrir de hipotensión ortostática, entonces no pueden tolerar mucho antihipertensivos, se pueden sincopar, se caen, sufren fracturas de caderas, un montón de complicaciones, entonces se ha llegado al acuerdo por evidencia en ensayos clínicos que pacientes ancianos mayores de 80 años solamente dar tratamiento antihipertensivo cuando su presión excede 160/90. No olvidar esto, porque muchas veces nos vamos a topar con estos pacientes ancianos mayores de 80 años que tengan presión en 150, 155 y ya vamos a desesperarnos y darle algún antihipertensivo, pues no. ¿Okay? ¿Y cómo iniciar un tratamiento antihipertensivo? Bueno, a los pacientes que sean catalogados como hipertensos grado 1 y que sean de alto riesgo en adelante, porque como les había mencionado, a mi paciente, o sea, no solo le voy a decir que es hipertenso grado 1, grado 2, grado 3, también le voy a decir si tiene riesgo bajo, riesgo moderado, riesgo alto o riesgo muy alto. En este caso, mi paciente hipertenso grado 1 puede tener riesgo bajo, riesgo moderado, riesgo alto o muy alto, y no todos son iguales. Hipertensión arterial grado 1, tratamiento antihipertensivo asociado a cambios de estilos de vida, en comparación a los pacientes que son hipertensos grado 1, pero los que son de bajo riesgo. Un paciente de 45 años, sin ninguna otra comorbilidad, no le debo de iniciar, y que tenga hipertensivo. La guía nos recomienda darle, ¿no?, un chance. Tratamiento en cuanto a cambios de estilos de vida, unos 3 a 6 meses. Si a pesar de estos 3 a 6 meses de cambios de estilos de vida, el paciente no ha controlado su presión, en esos casos sí recomienda la guía iniciar tratamiento antihipertensivo. Pero solo en qué pacientes se considera este manejo, en los que son hipertensos grado 1 y que sean de bajo riesgo. Si son ya de riesgo moderado, alto, muy alto, ya no. A estos pacientes de cajón iniciarle las dos terapias, cambios de estilos de vida y fármacos. Y bien, acá está, digamos, el algoritmo ya más resumido de
cómo es la intervención tanto farmacológica y no farmacológica de acuerdo al grado de hipertensión arterial. Todo el mundo sí o sí me va a recibir una intervención de estilo de vida, no hay ninguno que no se le dé esa recomendación. Los que tengan presiones limítrofes, o sea, entre 130 y 139, siempre hacerles descarte, ¿no? Si es que tal vez su hipertensión se deba a algún grado de secundarismo, o si es que tiene un alto riesgo. Si es que tiene alto riesgo, ya pues hay que iniciar el tratamiento, ¿no? Y en los pacientes grado 1, lo mismo, su intervención de cambio de estilo de vida, iniciar tratamiento farmacológicos en los que obviamente van a ser de alto riesgo en adelante. Y como ya había mencionado, en los pacientes que sean de bajo riesgo y HTA de grado 1, darle chance unos 3 a 6 meses de que cambie sus estilos de vida. Si a pesar de eso no controla, pues ya se ganó sus fármacos, ¿no? Y ya en pacientes en adelante, hipertensos grado 2, hipertensos grado 3, sí o sí, tratamiento en cuanto a intervenciones de estilo de vida y sus fármacos. Bien, lo mismo, ¿no? El punto de corte de hipertensión arterial, más de 140 sobre 90 en pacientes, pues, de acuerdo a la edad, ¿no? De 18 a 65 años, de 65 a 80 años. La diferencia solo viene en los pacientes mayores de 80 años, que debemos iniciar tratamiento solo cuando tengan presiones mayores a 160 sobre 90. Pero la guía también nos dice, ya tú le inicias tratamiento, pero ¿cuál es tu objetivo de tratamiento? No solo es tenerlo, ya que su presión sea menor a 140 sobre 90. Lo ideal es que alcance objetivos de 130 sobre 80, si es que tolera los antihipertensivos. Y en pacientes que son de muy alto riesgo también se recomienda lo mismo, 130 sobre 80. O sea, ese debe ser nuestro objetivo, 130 sobre 80. Pero si es que, digamos, también la guía nos recomienda que un paciente es menor de 65 años, podemos avanzar un paso más. Tal vez no quedarnos en 130 sobre 80, sino también recomendar reducir hasta 120, ¿no? Pero menor a 120, no. Menor a 120 sobre 70, no está indicado en ningún grupo poblacional disminuir inferior a esos valores de la presión. Siempre tenerlos entre 130 sobre 80 en pacientes, digamos, entre 60, 65, 80 años. Pero si son menores a 65 años, relativamente jóvenes, en este grupo de pacientes sí podemos incluso dar un paso más y bajar hasta 120, pero menos no. Bien, y ya hemos hablado bastante de los cambios de estilo de vida, pero ¿en qué, digamos, en qué variables debemos de cambiar para decir que hay cambios de estilos de vida? Bueno, principalmente la ingesta de sal, ¿no? La guía recomienda con un nivel de evidencia clase 1, nivel A, que debemos de disminuir el consumo menor a 5 gramos por día, y eso va a hacer de que tengamos menor probabilidad de desarrollar un evento cardiovascular. También recomiendan restringir mucho el tema del consumo de alcohol. La guía diferencian en cuanto a varones y mujeres. Recomiendan menos de 8 unidades a la semana en mujeres y menos de 14 unidades a la semana en varones, pero ustedes me dirán, ¿cómo calculo que es una unidad de alcohol, no? Bueno, 8 unidades de alcohol prácticamente equivale a un vaso de cerveza, o a medio vaso de algún trago corto, ¿no? Ya sea de un tequila, de un vodka, ¿no? De un pisco. Entonces, básicamente, tenemos que tener en cuenta esta medida, ¿no? Para poder decirle a un paciente, porque nadie te va a entender si dices, no, sabes que tienes que consumir menos de 8 unidades de alcohol a la semana a una mujer. Mejor le dices, mira, no excedas un vaso de cerveza a la semana o medio vaso si es que vas a optar por algún trago corto, ¿no? Ahora, sino también ver el tema de tienes un estado de ebriedad, entonces ya no significa de que solamente has consumido alcohol un día y los demás días has estado protegido, no. Los estudios pues han demostrado que es tan equiparable como consumir incluso mayor a 14 u 8 unidades de alcohol, al menos estar en un estado de ebriedad, ¿no? Debemos de siempre, ¿no? Optimizar la alimentación. Se recomienda una dieta mediterránea, ¿no? Que básicamente se basa en el consumo de verduras,
frutas, pescado, ¿no? Frutos secos, ácidos grasos, ¿no? Vegetales, ¿no? La palta, que básicamente va a hacer pues que este tipo de dieta haga que nuestra probabilidad de desarrollar un evento cardiovascular disminuya. Debemos de evitar subir de peso, siempre no tener un IMC mayor a 30, ¿no? Muy importante también la medición de la circunferencia abdominal, ¿no? Que no debe ser mayor a 112 en varones y mayor a 88 en mujeres, ¿no? Siempre tener en cuenta esos puntos. En cuanto al sedentarismo, siempre hay que hacer actividad física, al menos unos 30 minutos a la semana, cada día, por un espacio de 5 a 7 días. Siempre darles esa recomendación a los pacientes, ¿no? Y no necesariamente que hagan ejercicios extenuantes, con ejercicios aeróbicos tipo caminatas, trotes, en este rango de tiempo, pues es suficiente para estos pacientes. Obviamente debemos de desaconsejar totalmente el hábito tabáquico, ¿no? Y los servicios de apoyo si es que este paciente pues ya está en un estado de adicción y no de manera voluntaria no lo puede hacer. Bien, fármacos que se van a utilizar en el tratamiento antihipertensivo. Existe la terapia, digamos, que todo paciente debe de tener. A la cabeza, un YECA, un BRA, seguido de un calcio antagonista, seguido de un diurético, una hidroclorotiazida probablemente, y como cuarto eslabón podría ser un ahorrador de potasio, ¿no? Como la espironolactona. Ahora, tenemos que tener en cuenta algunas contraindicaciones, sobre todo las absolutas, en cuanto a estos fármacos. Por ejemplo, no vamos a utilizar tiazidas en pacientes que tengan gota. No vamos a utilizar betabloqueadores en pacientes que tengan asma, ciertos grados de bloqueo. ¿No? Un paciente que está bloqueado, por ejemplo, no le vas a dar betabloqueador porque vas a hacer de que haya un cronotropismo negativo y acentuar su bloqueo, ¿no? Un paciente con bradicardia, los ancianitos, muchos de ellos son bradicárdicos, entonces no les vas a indicar betabloqueadores, porque puede hacer que su cronotropismo negativo haga que su frecuencia disminuya menor a 60 y pues ocasionar cierto grado de hipoperfusión cerebral, se pueda sincopar y algunas complicaciones que pueden haber, ¿no? Los antagonistas de los canales de calcio dihidropiridínicos, como el amlodipino, el nifedipino, eso sí se pueden utilizar con seguridad, ¿no? No tienen muchas contraindicaciones absolutas. Pero, por otro lado, están los antagonistas de los canales de calcio, que son no dihidropiridínicos, como el verapamilo y el litiazem, que estos se han demostrado en estudios clínicos que en pacientes, o sea, yo no lo puedo iniciar este tratamiento en un paciente sin antes ver el grado de fracción de eyección del ventrículo izquierdo, ya que se ha visto en pacientes que tengan disfunción del ventrículo izquierdo, o sea, una FEBI menor al 40%, pues va a ser contraproducente. ¿Por qué? Porque voy a disminuir su inotropismo, voy a disminuir su gasto cardíaco. Entonces, no puedo utilizar no dihidropiridínicos en pacientes que no tenga la certeza de su fracción de eyección. Tampoco bradicárdicos o que tengan cierto grado de bloqueo. Los YECAs. Existen personas, mujeres que son jóvenes, todavía en edad reproductiva. Entonces, una mujer de 38, 40 años que todavía tenga deseos de tener un producto, pues no le voy a dar como primera opción para que se trate su hipertensión con un YECA o con un ARA2, ¿no? Entonces tengo que ofrecerle otro fármaco, tal vez un calcio antagonista, una hidroclorotiazida, un betabloqueador, ¿no? Entonces siempre tener en cuenta. Los pacientes renales, ¿no? Sobre todo los que tengan depuración de creatinina menor a 30, pues a estos pacientes tampoco se les puede indicar, digamos, un YECA, un ARA2 o una tiazida, ¿no? Por el riesgo de progresión de su enfermedad renal crónica. Bien, entonces este es el algoritmo que la guía también nos dice en cuanto al inicio de tratamiento de farmacológico. Lo que se ha visto de que es más eficaz y beneficioso son el uso de fármacos en comprimidos, o sea, que tengan dos fármacos en una sola pastilla, en una sola cápsula, ¿no? Y que eso hace pues que hay una mayor adherencia al tratamiento, ya que, como hemos visto, los pacientes adultos o adultos mayores son los que más van a sufrir de hipertensión arterial y de algunas otras complicaciones que van a hacer de que tengan más enfermedades y más pastillas que consumir. Entonces, en lo posible, hacer
la toma de fármaco para control de la hipertensión arterial sea como mínimo o como en lo posible una sola vez al día, fusionando comprimidos en una tableta. Eso es lo que nos recomiendan las guías, porque se ha visto que estos pacientes que consumen comprimidos controlan mejor su presión en comparación a los pacientes que les das cada 12 horas, cada 8 horas, y que haces que pues, la probabilidad de que este paciente no cumpla su tratamiento sea grande, ¿no? Siempre en lo posible iniciar una terapia doble. Un YECA o un ARA2 puedes asociar con un beta bloqueador o con un diurético. Puedes utilizar un enalapril, ¿no? Un losartán, con un amlodipino, con un nifedipino, o en todo caso un enalapril o un losartán con una hidroclorotiazida. Personalmente, por ejemplo, en el serum, lo único que tenía es captopril. Y el captopril, pues, como sabemos, su tiempo de acción es aproximadamente 4 a 6 horas. Entonces, para que puedas tú tener un buen control de la presión arterial, tienes que darle 4 a 6 veces al día, que es, de acuerdo a las guías, pues, ineficaz, porque este paciente, a pesar de que es un mal controlador de la hipertensión arterial, lo das a mucha frecuencia y vas a hacer que las probabilidades de que no cumplas tu tratamiento sean altas. Pero personalmente en el serum es lo único que tenía y lo único que me valía, pues, y sí, lo he comprobado. Mis pacientes, al menos los que tomaban captopril, siempre estaban con su presión alta y pues era muy, digamos, complejo hacerles el manejo. Tenía que hacer una referencia a un centro de mayor capacidad resolutiva para que ellos ya les puedan iniciar sus tratamientos, ¿no? Obviamente hay algunos centros de atención primaria, pues que digamos, por su nivel no les va a corresponder tener ciertos fármacos. Por ejemplo, no les van a mandar enalapril, aunque creo que sí está en el petitorio, o un losartán o hidroclorotiazida, ¿no? Entonces es muy complicado. Por eso siempre a estos pacientes hay que referirlos para que ya el especialista los medique y les dé su tratamiento cada mes, cada 3 meses, y tú solamente le haces su control y te cerciores de que este paciente esté recibiendo su tratamiento, ¿no? Ahora, pero me preguntarán, ¿y en qué pacientes puedo iniciar solamente un fármaco, ¿no? Digamos, un losartán cada 12 horas, un enalapril cada 12 horas, y no necesariamente darle un amlodipino o una hidroclorotiazida más. Pues en los pacientes que tengan hipertensión grado 1, que sean de bajo riesgo, ¿no? Y que su presión sistólica sea menor a 150, estos pacientes con seguridad puedo, digamos, iniciar con menor agresividad, ¿no? Dándoles un solo fármaco. Pero en otros pacientes no, siempre su comprimido con al menos 2 fármacos. O en los pacientes mayores, ¿no? Mayores de 80 años, y que son frágiles y que pueden sufrir muchas veces de hipotensión ortostática, pues en estos pacientes también siempre con pinzas los antihipertensivos. Inicia siempre con la dosis baja y al menos un solo fármaco. En el resto de pacientes, 2 fármacos sin discusión. ¿En qué pacientes puedo iniciar combinación triple? En los pacientes pues, que no me controlan la presión con fármacos dobles, ¿no? Y también siempre darlos en comprimidos una sola vez al día en lo posible para mejorar la adherencia al tratamiento. Y si es que a pesar de que esté recibiendo tratamiento triple, que puede ser un YECA, un ARA2 más un beta bloqueador y un diurético, ¿cuál es el cuarto eslabón que debo de iniciar? La espironolactona, ¿no? A dosis de 25 a 50 miligramos al día, ¿no? Que es una buena opción también en pacientes que no controlan la presión o que son catalogados como hipertensos resistentes. También entran a tallar acá los beta bloqueadores, ¿no? O los bloqueadores centrales alfa, como la metildopa también, ¿no? Pero ya estos vienen después de la espironolactona. Bien, bueno, hemos visto aquí el tratamiento farmacológico en un paciente hipertenso general, pero un paciente no solamente va a ser hipertenso, te va a venir un paciente que tal vez ya haya tenido un infarto. En estos pacientes, digamos, algunas cositas nada más, no me voy a extender en cuanto al tratamiento, pero que es casi lo mismo. Debemos de preferir los beta bloqueadores en pacientes que sean hipertensos y que tengan alguna enfermedad coronaria, ya que el beta bloqueador, como saben, pues es un medicamento de que me va a disminuir el consumo de oxígeno por el miocardio y va a hacer de que un paciente coronario pues
tenga una mejor clase funcional, ¿no? Es un antianginoso, ¿no? Entonces, en lo posible, pacientes hipertensos, y si tengo la opción, un beta bloqueador, ¿no? Aparte de su YECA, de su beta bloqueador, perdón, de su calcio antagonista, y posiblemente esté recibiendo un diurético. Pero también te puede venir un paciente que es hipertenso y que tenga enfermedad renal crónica. En ese tipo de pacientes también debemos de utilizar, o la guía recomienda al menos de que no iniciar directamente beta bloqueadores a menos de que tenga una indicación específica, ¿no? Como urgencia cardíaca en pacientes con arritmias, como la fibrilación auricular, ¿no? Solamente en ese tipo de pacientes. Y pacientes hipertensos y que tengan insuficiencia cardíaca, pues lo mismo, ¿no? En lo posible, su YECA, su ARA2 o su ARA2, ¿no? Nunca, esto olvidaba, nunca iniciar juntos un YECA con ARA2, o sea, jamás des un enalapril con un losartán juntos, porque se ha visto pues que no hay evidencia, todo lo contrario, hay mayor daño renal en pacientes que vas a utilizar estos dos tipos de fármacos. Pacientes hipertensos y fibrilación auricular. ¿Cuál es la principal causa de fibrilación auricular? La hipertensión arterial. Entonces, la principal arritmia que debemos de siempre diagnosticar, ya que es una entidad muy importante, porque si no la controlas bien, puedes incluso tener desenlaces fatales, como un infarto cerebral, las secuelas que te puede dar ese infarto cerebral por un cardioembolismo, ¿no? Como sabemos, la fibrilación auricular es una arritmia que hace que la aurícula pierda su capacidad contráctil. Normalmente nosotros sabemos que existe una sístole auricular. La aurícula se contrae, pero en una fibrilación auricular esta aurícula pierde esa capacidad de contracción y tiembla, sus paredes tiemblan. Entonces, al ocurrir esto, ¿qué pasa? En una cavidad que hay sangre y digamos hay éstasis vascular dentro de la tríada de Virchow. ¿Qué ocurre? Coagulación. Entonces se forman pequeños coagulitos dentro de la aurícula, sale una, se desprende, la aorta, carótida, se va al cerebro, o un infarto cerebral. Entonces, siempre, no olviden, hipertensión está muy ligada a la fibrilación auricular. Palpen el pulso siempre, cuando tomen sus presiones. Y bueno, en cuanto a tratamiento antihipertensivo en pacientes con FA e hipertensos, como la fibrilación auricular, a veces la frecuencia cardíaca se puede disparar, siempre hay que utilizar un fármaco frenador de la frecuencia cardíaca, como un beta bloqueador, y si es hipertenso, también le va a ayudar. Entonces, acá también entran a tallar mucho los beta bloqueadores. Y bueno, hablamos un poco de la hipertensión resistente y pseudo resistente. La hipertensión resistente se le llama la hipertensión, pues, que no esté controlada, una presión que esté mayor de 140/90 a pesar que esté recibiendo tratamiento. Esa es una hipertensión resistente. Ahora, ¿qué es una hipertensión arterial pseudo resistente? A un paciente que también es hipertenso, que no está controlado, que tenga presiones mayores a 140/90, pero pues que es un mal paciente, que no esté llevando muy bien la corrección de sus estilos de vida y que tampoco esté tomando adecuadamente su tratamiento, que tenga una mala adherencia al tratamiento. Entonces, ese es un paciente pseudo resistente. Entonces, siempre tener en cuenta eso. Te viene un paciente que está aparentemente no controlado, siempre, señor, ¿está tomando su medicamento? ¿En qué horario? ¿Su alimentación? Listo. Entonces, ahí descarta si es pseudo resistente o es verdaderamente una HTA resistente. Y bueno, básicamente en la charla de hoy, eso es lo que quería que se lleven, ¿no? En cuanto al diagnóstico, perdón, la definición, que sepan muy bien la definición, que es más que un número, la hipertensión arterial, que más se basa en que vas a iniciar tratamiento y ese tratamiento va a ser beneficioso para el paciente en comparación a las complicaciones que podrían haber, la clasificación, que existen varias vertientes, la europea, la americana, pero lo importante es saber el riesgo de tu paciente. Aparte de que sea hipertenso, siempre estratifícalo. Es de riesgo bajo, moderado, alto riesgo, muy alto riesgo, porque eso te va a ayudar para que tú decidas si es que le vas a iniciar tratamiento o no. Ver siempre la posibilidad de que un paciente hipertenso ya tenga un cierto daño orgánico inducido por hipertensión arterial. Muchos lo tienen y a veces los infraestimamos y se nos escapa muchas veces una insuficiencia renal, se escapa un paciente con cardiopatía isquémica,
se nos escapa un paciente con hipertrofia del ventrículo izquierdo, entonces siempre, en cuanto a la duda, referir. Pacientes, siempre no catalogar o llamar a todo paciente hipertenso con una sola toma de presión, no, siempre pensar en la hipertensión de bata blanca, ¿no? O en todo caso en la hipertensión enmascarada. Maneja siempre tu AMPA. El AMPA, el automonitoreo es fácil. Le dices al paciente que se tome la presión mañana y noche por 5 o 7 días, te trae su hojita de registro, listo, saca tus promedios y ya. Es fácil, barato y accesible. Y bueno, que conozcas al menos los fármacos que existen para tratar la hipertensión arterial. Siempre empezar por tu IECA o ARA2, no juntos, seguido de tu bloqueador de canales de calcio, seguido de tu diurético, tu hidroclorotiazida, y como cuarto eslabón podrías utilizar la espironolactona. Y ya después consideras la opción de una metildopa o un beta bloqueador, dependiendo de la patología del paciente, ¿no? Y bueno, creo que eso sería todo. Si es que tal vez habría alguna pregunta de parte del auditorio, y esperando que, bueno, esta pequeña charla que es, sí, yo entiendo, muy tarde por el horario y muchos de nosotros estamos agotados, ¿no? Y espero que haya sido de provecho para todos y, bueno, contento de estar con ustedes y responder algunas dudas. Gracias. Doctor Paucacho, puedo darle las gracias por la excelente ponencia en sí que nos ha dado. Y bueno, chicos, así como lo mencionó el doctor, si tienen alguna duda tal vez que quisieran que él las aclare, pueden escribirla ahí en la caja de comentarios o también pueden activar su micro. Les vamos a dar un minuto para que puedan escribir sus dudas. Ahí hay una pregunta, doctor. A ver, ¿le leo? Sí, por favor. Sí. Doctor, buenas noches. Una pregunta. ¿Qué parámetros debo tener en cuenta para saber si mi paciente está controlado? Bueno, básicamente, acá sí importa el número, ¿no? Más que la definición. Que tu paciente que tenga una presión menor a 140/90. Si es que tu paciente tiene inferior a esos valores, lo adecuado sería que esté entre 130/80. Si es que es mayor a 65 años, pero si es que es menor a 65 años, relativamente joven, puedes incluso dar un pasito más y tener como objetivo entre 120/70. En conclusión, la respuesta sería: mi paciente está controlado cuando cumple los objetivos de acuerdo a su riesgo. Si es que es menor a 65 años, puede ir hasta 120/70. Si es que es mayor a 65 años, pero menor a 80, menor a 140/90. Pero si es que es mayor a 80 años, la sistólica en 160 y la diastólica en 90. Entonces, siempre tener esos puntos de corte. Te viene un paciente de 65 años, presión 145/90. No está controlado, pues. Entonces, en este caso, el parámetro principal que se toma es la presión arterial, el número, dependiendo de su riesgo y de su edad. Entonces, esa sería la respuesta. Ok, doctor, gracias. Creo que no hay otra pregunta más. Bueno, doctor, agradecerle una vez más por la disposición de poder ayudarnos con este ciclo de ponencias. La verdad fue muy importante tocar este tema, ya que nos topamos o nos vamos a topar más adelante con este tipo de pacientes, y conocer el tratamiento y el diagnóstico es muy importante. No sé si tiene algunas palabras finales. Sí, chicos, creo que ustedes están en quinto, sexto año, ¿no? Hola. Sí, somos estudiantes de medicina. Algunos estamos en ese rango, otros de años menores. Ya. Entonces, bueno, si es que tal vez ya están en quinto, en sexto, creo que ya habrán llevado lo que es en la parte de clínica, cardiología y el apartado de hipertensión arterial, que yo lo he vivido, sí, muchas veces, a veces
dejamos pasar, ¿no? La hipertensión arterial ya es un número, tomo la presión y ya no. Pero hay ciertas cuestiones que tenemos que tener en cuenta, no a todos llamarlos hipertensos. Siempre hacer las mediciones en 2, 3 veces en consulta, utilizar el AMPA, ¿no? Y no hay que darnos flojera, chicos, porque yo sé que muchos de ustedes se van a ir a cirugías quirúrgicas, ¿no? Dentro de del residentado. Y para serles honestos, no toman la presión. Pues, y es algo rápido, fácil, que puedes mandar incluso al interno que lo haga. Nunca subestimen siempre el tema de la hipertensión arterial, porque como hemos visto, uno de 3 a 4 pacientes, en Perú al menos, es hipertenso. Y la mitad de ellos no sabe que es hipertenso. Y dentro de esa mitad de ellos, si es que te vas a una quirúrgica, lo vas a operar. Y si es que lo vas a operar, no lo vas a poder hacer, pues porque no te has dado cuenta que es hipertenso y no lo vas a poder meter a sala, sino. Y aparte de eso, no solo en el ámbito laboral, ¿no? Estamos rodeados de gente que muchas veces son muy cercanos a nosotros, nuestra propia familia, entonces siempre hacerles una toma de presión. Es que la presión es óptima, menor a 120/70, ya tranquilo, de acá a 5 años tómate otra vez la presión. Si es que está, digamos, en el límite 130/80, ya de acá a 3 años, ¿no? Pero si es que está en una presión de 130 a 139, la sistólica, en este caso, pues sí, hacerle seguimiento al menos cada año, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que debemos de llevarnos a casa y no tal vez enfocarnos mucho en la fisiopato, ¿no? Que es lo que sí importa mucho en pregrado, ¿no? Pero ya debemos de saberlo, eso es por eso que no he tocado mucho ese tema, sino básicamente irme al tema práctico, ¿no? Lo que van a salir al serum y se van a topar con un paciente hipertenso y van a decir, ¿qué hago? ¿No? Le doy captopril sublingual, ¿no? Que obviamente no está recomendado eso, ¿no? Jamás den captopril sublingual a un paciente, ¿no? Lo que van a hacer incluso es dañarles a algunos pacientes que son susceptibles sus glándulas. No. Dale captopril sí, ¿no? Pero dale vía oral, no le des sublingual, le vas a quemar las glándulas ahí. Entonces, el efecto es el mismo, ¿no? Y captopril como tratamiento para hipertensión arterial no existe. No es que le voy a dar captopril una vez al día, 2 veces al día, no existe. Nunca vas a tratar una hipertensión con captopril, eso ya siempre grábenselo, chicos, porque hasta ahora yo veo en los reportes o algunas referencias que mandan, tratamiento, captopril, o el paciente dice, ya saben ya los pacientes, doctor, cuando se eleva mi presión yo tomo captopril no sirve, ¿no? Entonces, no, grábense lo que no es un tratamiento para hipertensión arterial y mucho menos den si es que lo van a dar a sublingual. Nada, eso sería todo y gracias por la invitación, ¿no? Gracias, doctor. Muy bien, chicos, les hemos enviado ya el link del post-test al chat. Es necesario que lo puedan rellenar para obtener su certificado, que es válido por 5 puntos de intercambio. Y bueno, eso sería todo, chicos, respecto a la ponencia del día de hoy. Agradecerle una vez más al doctor Pau Carchuco y también a todos los asistentes. Y bueno, será hasta una próxima.